Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos oyentes a otro emocionante episodio de La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, su anfitriona en esta temporada. En el programa de hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, la ciberseguridad en los gobiernos. Para guiarnos en esta exploración, contamos con la experiencia y conocimientos de Daniel Villegas, fundador y director general del ISA Institute, licenciado en Criminología, graduado en Prevención y Seguridad Integral. Tiene un posgrado superior en Gestión y Derecho de la Seguridad, máster en el mundo árabe e islámico, también en terrorismo, máster en Análisis de Inteligencia y máster en Cybersecurity Management. También es experto en infraestructuras críticas y conferenciante para varias universidades, empresas e instituciones. Bienvenido, Daniel, es un placer tenerte acá. Un placer, Catalina. Muchísimas gracias por la invitación. Daniel, cuéntanos, ¿cómo afecta la creciente sofisticación de los ciberataques a la seguridad de la información en los gobiernos y cuáles son los principales o las principales amenazas a las que se enfrentan actualmente? Pues como ocurre en todos los países del mundo, desde los más desarrollados a los no tan desarrollados, como ocurre a todo tipo de instituciones gubernamentales, no importa que sean instituciones civiles, policiales, militares o incluso servicios de inteligencia, todas, sin excepción, están muy expuestas y todas son muy vulnerables, con diferentes grados, a los ciberataques. Todo depende de las capacidades del enemigo y de los medios y el tiempo disponible que éste tiene para llevar a cabo ese ataque con éxito. Estamos expuestos y por lo tanto necesitamos mejorar nuestras capacidades al respecto. En cuanto a la pregunta, Catalina, que me formulas, el impacto que tiene la creciente sofisticación de los ciberataques a la seguridad de la información en los gobiernos, pues es variada, ¿no? En primer lugar, existe una capacidad de evasión mejorada. Los ciberataques avanzados aplican técnicas sofisticadas que pueden evadir la detección por parte de herramientas de seguridad tradicionales, permitiendo a los atacantes, por tanto, infiltrarse en redes gubernamentales sin ser detectados durante largos periodos de tiempo, con lo que eso supone a efectos de la filtración de información, ¿no? Otra característica del impacto son las amenazas persistentes avanzadas o APTs, como se conocen en el sector de la ciberseguridad y de la ciberinteligencia, que son campañas de ciberataques dirigidas que se infiltran en las redes para robar información o espiar durante meses o incluso años. Estos ciberataques son los más sofisticados que existen y los que son más difíciles de detectar. Luego hay que considerar que es muy complicada la atribución en materia de ciberseguridad. Cada vez es más sofisticado la tecnología, cada vez es más difícil definir de dónde viene ese ataque, quién está detrás del ciberataque, especialmente cuando hay gobiernos detrás de esos ciberataques, dado que tienen muchísimos medios y limpian muy bien las huellas para no identificar el origen de ese ciberataque. De hecho, muchos ciberataques se realizan desde países diferentes, desde donde se están pilotando esas operaciones cibernéticas. A su vez, el impacto de la sofisticación de los ciberataques que me preguntabas provoca una interferencia en procesos democráticos que pueden llegar a influir, como ha pasado en múltiples ocasiones en los últimos años, haciendo, balancear las encuestas hacia uno u otro candidato basándose en la desinformación segmentada, en operaciones de influencia que acaban provocando pues cambios políticos, ¿no? Y por último, dentro de los impactos de la sofisticación de los ciberataques, añadiría el daño a las infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son aquellas instituciones o empresas públicas o empresas privadas que ofrecen un servicio esencial a la comunidad, como pueden ser pues, empresas de telefonía, bancos, empresas relacionadas con el sector de la energía, empresas dedicadas, por ejemplo, a servicios sanitarios, infraestructuras públicas de transporte, etcétera. Cuando un ciberataque afecta a este tipo de infraestructuras, hay un impacto superlativo en la comunidad, en la sociedad, que puede incluso llegar a generar el caos, afectar a su economía, afectar a la política, afectar a la sociedad.
y por tanto los gobiernos deberían poner el foco en proteger a sus infraestructuras críticas porque son, digamos, la principal diana de cualquier posible ciberataque. Ya que hablamos un poco de la ciberseguridad gubernamental, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan los profesionales de la seguridad cibernética y cómo están evolucionando las estrategias para hacerles frente? En cuanto a la primera pregunta, Catalina, acerca de los desafíos más significativos, yo destacaría, por un lado, el aumento de la complejidad y del volumen de las amenazas. Los ciberataques son muy diversos. Cada ciberataque es un mundo, utiliza un vector de entrada o de ataque diferente y todo ello además ocurre con grandes volúmenes, ¿no? Recibimos muchísimos ciberataques y todos ellos son muy diversos, ¿no? Por lo que la estrategia para hacerles frente tiene que ser dinámica y adaptativa en función del tipo de ciberataque, de sistema y de contexto en el que nos encontremos. Hay un claro evidente y que desde el ISA Institute tratamos de corregir, que es la manifiesta escasez de talentos en ciberseguridad. Hay muchísimos más puestos de trabajo disponibles de candidatos que encajen en esos puestos de trabajo. Nosotros tenemos una de las mayores portales de empleo a nivel internacional. Pues las empresas e instituciones que nos envían esas ofertas de trabajo, más de 120 cada semana, no conseguimos cubrirlas entre nuestros más de 12.000 alumnos, porque no hay suficientes alumnos que encajen con esos puestos de trabajo. Es una asignatura pendiente de todos los países, de todos los gobiernos, de incentivar que la gente se especialice en ciberseguridad y, por tanto, desde el ISA Institute esa es una misión que tenemos mediante cursos y másteres universitarios. Otro de los desafíos es la integración de tecnologías emergentes. No solo, por ejemplo, tecnologías como puede ser la inteligencia artificial, que puede ser parte del problema, pero también puede ser parte de la solución y cada vez hay más fabricantes de ciberseguridad que la implementan como parte de sus funcionalidades, como también otro tipo de tecnologías, como pueden ser los dispositivos conectados. Hoy día, pues raro es que en una casa no haya dispositivos conectados a Internet más allá del ordenador y el móvil, lo cual pues hace que sea más complejo y difícil el poder proteger todos esos dispositivos o que no sean utilizados esos dispositivos para poder acceder a la red. Ya sea, por ejemplo, una televisión inteligente, una nevera inteligente, un coche autónomo o inteligente, para poder vulnerar los datos o incluso para poder afectar a su titular, a su usuario. Otro desafío podría ser el cumplimiento normativo y las políticas de privacidad que los gobiernos cada vez tratan de ir mejorando y aumentando. Es un desafío para las empresas, es un desafío para los gobiernos, es un desafío para los profesionales, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, acerca de cómo están evolucionando las estrategias para hacerles frente, aquí Catalina destacaría también una serie de puntos. Uno, que ya he mencionado, es la adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Dado que los cibercriminales utilizan y cada vez más la inteligencia artificial y el machine learning, es fundamental, es crítico, esencial que los que nos dedicamos a la ciberseguridad también utilicemos esas capacidades para poder hacerles frente. Otra de las líneas estratégicas es el desarrollo de talento y capacitación continua. No sirve el modelo tradicional de hacer una carrera universitaria, hacer un grado universitario y cruzarnos de brazos. Ya no sirve ese modelo. Los profesionales que se dedican a la ciberseguridad tienen que estar en constante formación y especialización, reciclaje, de forma permanente. Es fundamental. Igual que un médico no puede dejar de ir a congresos, a investigar, a conocer diferentes medicamentos, diferentes antídotos, soluciones, virus, etcétera. En ciberseguridad ocurre lo mismo. Constantemente los profesionales de la ciberseguridad tienen que estar actualizándose al día y con redes de contacto suficientes como para detectar los nuevos modus operandi, las nuevas capacidades de los actores cibercriminales que existen. A su vez, el sistema educativo de cualquier país debería tener esa capacidad de adaptarse rápidamente para formar siempre con contenidos relevantes
a la actualidad. En LISA, por ejemplo, disponemos de múltiples programas formativos en ciberinteligencia, en ciberdefensa, en ciberseguridad para los profesionales. Y por otro lado, también es fundamental la formación a todo el mundo, no solo a los que se dedican a la ciberseguridad, sino a cualquier persona que tenga una conexión a Internet, un ordenador, un dispositivo móvil, que trabaje en cualquier tipo de empresa o institución, necesita tener unos mínimos de autoprotección digital, de higiene digital, de conciencia digital, para poder identificar cualquier indicador de sospecha que le pueda alertar y, por tanto, avisar al profesional de ciberseguridad para que le ayude, para que le asesore y evitar hacer clic, abrir un archivo o rellenar unos datos de un formulario cuando vemos ciertos patrones o ciertos modus operandi que sin esa formación en concienciación previa sería imposible que pudiésemos realmente prevenir, detectar o anular o neutralizar ese ciberataque, ¿no? Ya que hablabas de los modus operandi, ¿cómo se están adaptando los gobiernos a las nuevas tendencias en ciberseguridad, como el aumento de los ataques de ransomware y las tácticas de guerra cibernética para proteger de manera efectiva sus activos digitales y sobre todo la información sensible? Pues es muy buena pregunta, Catalina. Los gobiernos más concienciados y más enfocados en proteger a su ciudadanía, a sus empresas, a sus instituciones, a su Estado de Derecho, llevan a cabo pues múltiples estrategias, tácticas para hacer frente a la cibercriminalidad. Por un lado, fortaleciendo las infraestructuras críticas mediante auditorías de seguridad y evaluaciones de riesgo, mediante la mejora de la resiliencia cibernética para poder detectar de forma rápida y temprana cualquier pequeño indicador de vulnerabilidad, investigándolo de forma avanzada, analizándolo de forma forense, reaccionando rápidamente, mitigando cualquier riesgo o amenaza y recuperando la normalidad lo antes posible. Otra de las estrategias que los gobiernos más serios o que todos los gobiernos deberían hacer es adoptar rápidamente las tecnologías avanzadas, como decíamos antes. De nada sirve que los gobiernos cierren la puerta a la novedad, ¿no? Hay muchos gobiernos que les da miedo la innovación tecnológica, ¿no? Ven más el vaso medio vacío que el vaso medio lleno y eso es una vulnerabilidad. Eso acaba afectando de lleno a la ciberseguridad. Por lo que la inteligencia artificial tiene que adoptarse, tiene que conocerse. No digo que no tenga que regularse, pero debería ser utilizada de forma proactiva por parte de cualquier gobierno para hacer frente a la ciberseguridad, igual que el aprendizaje automático o el machine learning. Y en otro orden de cosas, la tecnología avanzada también en lo que se refiere al cifrado robusto. El uso de una encriptación avanzada es fundamental para proteger las comunicaciones públicas del gobierno, las comunicaciones más sensibles y concienciar a las empresas también para que usen ese tipo de comunicaciones seguras y confidenciales. Luego hay otra serie de estrategias, como pueden ser estrategias de defensa proactivas, que se llaman threat hunting o caza de amenazas, lo cual pues es fundamental, igual que ocurre con la policía, que tiene una proactividad a la hora de investigar y prevenir cualquier tipo de delito, pues ocurre lo mismo en el ámbito del ciberdelito. Es fundamental a su vez hacer simulacros de ataque y simulacros de respuesta a incidentes, porque todo el mundo tenemos que hacernos la consideración, la reflexión de no si estamos seguros o ciberseguros, sino que hay dos tipos de personas, igual que hay dos tipos de empresas o de instituciones. Aquellas que ya han sido ciberatacadas y que lo están siendo, y aquellas que aún no lo saben que lo están siendo. Pero todas, sin excepción, o hemos sido ciberatacados o lo estamos siendo. Pero es imposible poder evitar, igual que es imposible coger un resfriado o un virus o similar en el mundo físico, lo mismo ocurre en el mundo cibernético, por lo que tenemos que estar preparados, asumiendo que ya nos está ocurriendo, asumiendo que nos va a ocurrir a corto plazo, si no nos va a afectar mucho más de lo que debería.
Otra de las estrategias es la colaboración y compartir información. Hay múltiples alianzas internacionales y nacionales en casi todos los países. El sector privado debe participar, y así lo hace, en la colaboración público-privada para poder crear soluciones de ciberseguridad y que las empresas e instituciones públicas puedan utilizarlas, y compartir la policía, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, toda la información que tienen al respecto para que el sector privado también pues pueda aprovechar esa inteligencia. Evidentemente, la legislación y las políticas de ciberseguridad tienen que estar a la altura de las circunstancias, siendo parte de la solución y no parte del problema. Y por último, otra de las estrategias que llevan a cabo o deberían los gobiernos es poner el foco en la ciberdefensa nacional, creando unidades de ciberdefensa dependientes de sus Fuerzas Armadas, igual que hay tierra, mar, aire. Algunos gobiernos tienen en sus Fuerzas Armadas también otra línea de actuación, otro dominio que se llama, que es el espacio exterior. Y hay un quinto que sería el ciberespacio. Ese ciberespacio es otro contexto y escenario bélico de alta conflictividad, donde si los gobiernos se quedan en el modelo tradicional de tierra, mar y aire, difícilmente van a poder protegerse en el espacio, en el ciberespacio y en otro sexto, que es el más quizás novedoso de estos últimos años, que es el dominio cognitivo, que es el de las percepciones, el de la desinformación, el de las operaciones de influencia, que se apoyan también en el ciberespacio para mejorar su influencia, afectación, impacto a cualquier sociedad. Todo ello son estrategias, medidas que deben combinarse, abordarse de forma integral, de forma holística, transversal a cualquier gobierno, a cualquier institución y también a cualquier empresa, porque de lo contrario, ese gobierno, esa sociedad, esa empresa estará ciberexpuesta. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Daniel, ¿cuál es el papel de la colaboración internacional en la lucha contra los ciberataques dirigidos a los gobiernos? Y si existen iniciativas o acuerdos que estén siendo implementados como para fortalecer la seguridad cibernética a nivel global. La cooperación internacional es fundamental, Catalina, porque los criminales no entienden de fronteras. De hecho, las aprovechan para mejorar sus capacidades, para mejorar su impunidad, para mejorar pues su eficacia en la comisión de delitos. Ocurre con el terrorismo, ocurre con el tráfico de drogas, ocurre con la trata de personas, ocurre con cualquier tipo de delito, también con el ciberdelito. Por lo que cualquier gobierno que se precie necesita cooperar a nivel internacional para hacer frente a estas amenazas o ciberamenazas. Existen iniciativas y acuerdos internacionales, por ejemplo, en el G7 o en el G20, organismos internacionales pues impulsan políticas, medidas de ciberseguridad comunes para esos países que forman parte de estos organismos. Existe el Convenio de Budapest sobre el ciberdelito, que fue el primer tratado internacional que busca abordar el ciberdelito para facilitar la cooperación y la investigación internacional y adoptar leyes nacionales apropiadas que sean más o menos homogéneas en todos los países, aportando un marco a la cooperación en la investigación y la persecución de delitos informáticos o ciberdelitos. Hay ciertas regiones, como puede ser la Unión Europea, donde hay una estrategia de ciberseguridad común que desarrolla lo que se denomina la directiva NIS de seguridad de las redes y de la información, haciendo promover un alto nivel común de seguridad cibernética en todos los estados que forman parte de la Unión Europea y fomentando esa cooperación de forma conjunta. Hay otros organismos internacionales como la Red Global de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que las siglas son FIRST, que es una asociación internacional de equipos de respuesta a emergencias informáticas, también conocidas como CERT, CERT, que facilitan el intercambio de información sobre vulnerabilidades, sobre modus operandi, sobre incidentes cibernéticos, mejores prácticas. Y luego, por último, dependiendo de la región, pues hay muchas iniciativas a nivel bilateral y a nivel multilateral. Dependiendo del país y sus capacidades diplomáticas, pues tienen más relaciones bilaterales o multilaterales con los países de su entorno o con los que tiene intereses en común. Ante la creciente interconexión de sistemas gubernamentales y la digitalización de procesos,
¿Cómo se aborda la gestión de la ciberseguridad para garantizar la protección de datos sensibles y la continuidad de las operaciones estatales? Pues la gestión de la ciberseguridad para la protección de datos sensibles y lo que se conoce como la continuidad de negocio o la continuidad de las operaciones a nivel de un Estado, pues exige múltiples vías de actuación, ¿no? Una importante sería, en primer lugar, la evolución de riesgos y la gestión continua. Es fundamental realizar evaluaciones de riesgo periódicas, identificar vulnerabilidades y amenazas que puedan afectar de forma potencial a la seguridad de la información y a las infraestructuras críticas. Una vez hecha esa evaluación de riesgos, se tienen que gestionar esos riesgos identificados con los recursos o medidas que cada organización o institución estime oportuno, por lo que se deben realizar planes de gestión de riesgos que incluyan tanto medidas preventivas como medidas de detección y medidas de respuesta. Otra de las líneas de actuación fundamental es la defensa en profundidad y la seguridad por capas. La defensa en profundidad básicamente consiste en implementar múltiples capas de seguridad para proteger los recursos de información, como si de fronteras se tratara, ¿no? Como si de una fortaleza pues dispone de una muralla, dispone de un foso, dispone de otra muralla para proteger para proteger el corazón, que en este caso pues sería la información, los datos, la inteligencia que tienen las empresas, las instituciones, ¿no? Y otra de las líneas es la segmentación de red, dividir las redes por segmentos para aplicar el principio de necesidad de conocer y que cada persona solo acceda a la información que realmente necesita y previa autorización. Es fundamental, a su vez, la adopción del privilegio de principio mínimo, es decir, instaurar un control de accesos, tanto físico como digital, que esté reducido a la mínima expresión para que esa empresa o esa institución funcione, autenticando mediante sistemas a poder ser de multifactor o doble factor, utilizando la biometría, utilizando tecnologías avanzadas con objeto de poder autenticar de forma eficaz al usuario que está detrás de ese dispositivo, de esa tecnología y que pretende acceder a esa información. Como decía antes, es fundamental y desde LISA Institute no nos cansamos de hacer énfasis en que es crítico y estratégico capacitar y concienciar en ciberseguridad a dos segmentos. A los profesionales que se tienen que dedicar a protegernos a todos, estos tienen que ser sumamente expertos en todo lo que hacen a nivel preventivo, a nivel proactivo y a nivel reactivo. En todos los escenarios tienen que estar al día, formados, especializados, actualizados, con redes de contactos, cooperación internacional, etcétera. Y por otro lado, planes de concienciación permanentes a cualquier persona, cualquier ciudadano, con cursos gratuitos, con formaciones transversales, adaptadas a segmentos específicos de la población, desde niños, adolescentes, hasta adultos, incluso personas de la tercera edad, que son muy vulnerables ante cualquier tipo de phishing, ransomware, ingeniería social, por lo que cualquier gobierno debería impulsar medidas para poder tener una sociedad mucho más resiliente. Desde LISA Institute, tanto en nuestra web lisainstitute.com como en lisanews.org, ofrecemos multitud de programas formativos gratuitos para aquel que le interese reforzar, mejorar sus capacidades, tanto para los profesionales como para el ciudadano de a pie, que también necesita saber de ciberseguridad. Y por último ya, destacaría crear planes de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres, la cooperación y la colaboración tanto a nivel intersectorial entre diferentes sectores dentro de un mismo país como a nivel internacional entre diferentes países. Es fundamental esa colaboración tanto público-público como privada-privada como público-privada de forma transversal para que todos los que estamos en la parte buena, en el lado correcto de la historia, nos ayudemos para hacer frente a los malos, a los que están al otro lado, porque los malos sí que están coordinados, los malos sí que están juntos, los malos sí que se esfuerzan en esa cooperación internacional. Daniel, muchísimas gracias. De verdad es un tema bastante interesante. Lo que decías de los cursos gratuitos me parece fantástico. Podríamos colocar inclusive el link en la parte de la descripción del podcast para que las personas que los quieran hacer lo puedan hacer. Y de parte de YouTrading, darte las gracias
por explicarnos de una manera tan clara y tan concisa todo este tema de la ciberseguridad. Fenomenal, Catalina. Para nosotros ha sido un placer venir a vuestro canal, a vuestra comunidad para poder responder a estas preguntas. Cualquier duda, cualquier consulta que tenga tu audiencia, que no duden en acceder a nuestra página web, lisainstitute.com, dejarnos sus datos y nuestro equipo de asesores le orientarán, le guiarán para poder ayudarles tanto con masterclass gratuitas, artículos, guías, como con formación más avanzada, másteres universitarios o aquello que necesite cada uno. Así que por nuestra parte, muy agradecidos por la invitación. Claro que sí, gracias a ti y un placer tenerte acá de verdad y feliz día para todos los YouTraders.